de las revisiones de pacientes con conexión luz y de la revisión de su proceso de evolución. Los procesos de revisión que se realizan luego de la sesión de conexión luz a petición del paciente por lo general no se publican, pero en estas revisiones también nos encontramos con enseñanzas importantes que la luz nos da para comprender mejor cada proceso y para que cada aspecto físico pueda seguir avanzando. En las revisiones se verifica la conexión luz, el estado de las burbujas y se hacen las respectivas repotencializaciones. Se refuerza tratamiento con el médico Saturno, se verifican puntos de cada paciente según sea su sentir y la luz nos da sus mensajes para que el paciente pueda seguir avanzando en su acople. La luz nos enseña que cada aspecto físico vive un proceso diferente previo a su conexión, durante su conexión y posterior a su sesión de conexión con su humano luz. La luz respeta la voluntad de cada aspecto físico, tanto a la hora de querer ser revisado y querer fortalecer su proceso de acople con su humano luz, como si también decide seguir viviendo igual, sin querer hacer cambios o si quiere seguir aferrado a las programaciones del holograma. Terapeuta y auxiliar son simples mediadores entre el proceso de conexión de la luz con sus respectivos aspectos físicos. Es el aspecto físico quien decide y define, según sea su sentir, cómo continuar con su proceso, según su nivel de conciencia, la claridad respecto al tema y solicitar o no una revisión. La luz deja en claro que siempre estará en disposición de ayudar a la persona interesada en mejorar, en cambiar, en avanzar en su proceso de conexión luz. Ya sé que esta conexión debe ser trabajada hasta tener la posibilidad de salir del holograma a la hora de desencarnar. En este caso, a petición del paciente, decidimos publicar parte de la revisión como muestra de la perseverancia de este aspecto físico por mantener su conexión luz, pese a las situaciones del holograma desfavorables, situaciones laborales, personales, etcétera, que en repetidas ocasiones y durante varios meses significaron la recaptura de su humano luz, debido a las programaciones a las que todos estamos sujetos dentro del holograma y a las bajas vibraciones que todos debemos aprender a sortear para que el aspecto físico conectado con su humano luz aprenda a no ser escaneable o detectable por las entidades. Cuando se realiza una sesión a un paciente que convive con otros aspectos físicos que no están en el mismo proceso, la luz nos permite limpiarlos, al igual manera que la tecnología en la vivienda, sus implantes, etcétera, para que el paciente conectado con su mano luz pueda empezar a hacer su proceso de acople sin interferencias. Pero los demás aspectos físicos no conscientes de este proceso seguirán en las dinámicas del holograma, seguirán siendo tarde o temprano manipulados por nuevas entidades. Es acá donde el paciente en conexión debe hacer su trabajo interior para sostener su conexión y no dejarse afectar por las situaciones asociadas a los aspectos físicos que todavía no están en este proceso, con los que convive, trabaja, etcétera. En esta revisión, precisamente gracias a la perseverancia de un aspecto físico por querer mantener su conexión luz, la luz nos muestra que se puede evolucionar, aprender a sostener esa conexión cuando esta es la prioridad del paciente. Ya estamos acá. En ese momento veo que los humanos luz están conteniendo todo el perímetro, están asegurando todo lo que se encuentra acá en ese momento, emanan mucha luminiscencia hacia la burbuja, hacia la casa. No tenía burbuja, están creando en ese momento una burbuja, están conteniendo lo que se encuentra allí. Ya se encuentra en ese momento tiempo paralizado y todo está contenido. Muy bien, entonces burbuja no había en la casa. No, no había en la casa. ¿Qué ves en el perímetro? Hay dos naves. Muy bien. Cuando estemos listos para ingresar, me dices y vamos al lado de Dayan, por favor. Dice sesión de alfa que dejamos hasta acá Ujú. este momento. Sí.
que nos querían traer para que verificáramos por nuestra propia cuenta que en ese momento el lugar se encontraba, o sea, que no había burbuja en la casa. Eh, Me dice la luz que hay entidades, efectivamente, en ese momento, que Ujú, se encuentra pues la casa nuevamente con tecnología y dice que ya se hace a partir de ese momento una reversión de todo lo que se ha hecho. Ya en ese momento está todo el tiempo paralizado, está todo contenido aquí donde nos encontramos, ujú. que devolver el tiempo y que ya a partir de hoy eh, se empieza a hacer ese proceso de verificación con Aparte. Dayan aparte, Y que ya hay un pregúntale por mensaje que Maxari. se le entrega un mensaje directamente a ella por parte de la luz. Muy bien. Y con Maxari, ¿qué dice si Dice que los acá? dos aspectos físicos se le va a hacer aparte, no en este lugar. Ah, muy bien. Muy bien, entonces se devuelve el tiempo atrás, atrás, atrás. No estamos aquí todavía en la casa, lugar seguro, antes de desplazarnos. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Muy bien. Entonces, la luz, por favor, elige un lugar seguro donde vayamos a hacer el llamado de aspectos físicos para hacer el proceso de revisión y verificación de humano luz. Cuando estemos listos, me dices. Adelante. Muy bien, nos desplazamos. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Sí, en ese momento la luz los trae. Ya están acá los dos. Muy bien. Son verificados, por favor. Sí, en ese momento la luz los está verificando. Eh, Me acerco al aspecto físico. Tiene burbuja personal, pero tiene una acumulación muy grande muy alta de energía endoplasmática en su capa externa. Ujú. Con Maxari igualmente. Tiene mucha energía endoplasmática y también conserva su burbuja. En Dayan confirmo capa y media y en Maxari confirmo una sola capa de su burbuja personal. Muy bien. ¿Ves su mano luz en Dayan? Y ahí está con ella. Sale y es verificado, por favor. Sale de su aspecto físico en este momento. Los humanos, los que nos asisten, lo verifican, emanan su luminiscencia hacia él. Listo. Me acerco. Verificado. Muy bien. Lo saludas, le dices porque estamos ahí y vamos, por favor, me dices si ves su mano luz en Maxari. También, ahí está con él. Sale y es verificado. Ya sale de su aspecto físico. Los humanos, los que nos asisten, emanan su luminiscencia hacia él y lo están verificando. Listo. Me acerco. Verificado. Muy bien. Entonces vamos a conectar con el médico Saturno. A la cuenta de tres se abre un portal. Me dices cómo llegue y cómo es verificado. Sí, en su momento se abre este portal. Los humanos, los que nos asisten, emanan su luminiscencia y van verificando la llegada del médico Saturno en ese momento al lugar. Ya está acá con nosotros. Muy bien. Le agradeces por su presencia, por su asistencia. Por favor, se le transmite la información. Dice el médico que sí, que adelante, que primero, o sea, que puede atender a los dos aspectos físicos para hacer su procedimiento, Muy su bien, correspondiente procedimiento a cada uno. muy bien. En ese momento el médico crea esta burbuja, nos adentramos en ella. Veo que en ese momento emana mucha luminiscencia de sus manos, primero hacia el aspecto físico de Dayan. Veo que inicia emanando mucha luminiscencia en la parte de su cabeza. Veo cómo esa luminiscencia se adentra hacia la parte de sus glándulas interdimensionales y hay una gran explosión de luminiscencia en la parte de su cabeza. Veo que adentra sus manos dentro del cerebro. Veo que de la glándula pineal empieza a emanar mucha luminiscencia, está haciendo como una especie de limpieza en esta glándula interdimensional. A su vez la está repotencializando, emana mucha luminiscencia en ella. En ese momento que desde esta parte empieza a emanar mucha luminiscencia y esta se empieza a regar por todo el cerebro. Y de esa forma está repotencializando y limpiando el resto de glándulas interdimensionales también. La luminiscencia llega hasta la parte del cerebelo,
Ahí por último es un proceso de limpieza también, emana mucha luminiscencia. Veo que en ese momento saca sus manos de la cabeza, sigue emanando esa luminiscencia y veo que la luminiscencia se adentra y empieza a salir como en diferentes direcciones por toda su cabeza, hacia arriba, hacia los lados, hacia atrás, hacia el frente. Está haciendo una limpieza de psiquis en ese momento en la cabeza de Dayan. Coloca sus manos en la parte aquí lateral de su cabeza, emana su luminiscencia hacia adentro por sus oídos. Veo que esa luminiscencia se adentra y vuelve y sale nuevamente por los oídos. En ese momento veo que emana mucha luminiscencia en la parte de sus ojos. Esta se adentra, sale por la parte de sus oídos. Coloca sus dos manos en sus ojos, emana mucha luminiscencia. Veo que hay una luminiscencia como en forma de aros. Estos se mueven como en forma circular rápidamente. Y por un momento esa luminiscencia se adentra hacia sus ojos y vuelve nuevamente y se reincorpora en esta parte y sigue esa luminiscencia girando de forma muy rápida en la parte de sus ojos. Deja esta luminiscencia ya como en una forma estática, la deja en sus ojos, los deja con mucha luminiscencia. Emana mucha luminiscencia en ese momento por la parte de sus fosas nasales, estas se adentran, llega hasta la parte como acá de su frente y sale por su boca. Veo que está colocando una de sus manos en la parte de su frente, la otra en la parte de atrás de su cabeza, como en la parte de su cuello. Emana luminiscencia de sus dos manos y veo que de esa forma está repotencializando cada una de sus neuronas. Está repotencializando la totalidad de estas y está haciendo una creación de nuevas neuronas en la parte de su cerebro. En ese momento veo que coloca sus dos manos en la parte de su espalda, empieza a bajar sus manos por toda su espalda y está repotencializando de esta forma toda la zona muscular en ese momento de su espalda. Llega hasta la parte de su espalda baja, junta sus dos manos y desde esta área empieza a emanar su luminiscencia por toda su columna vertebral y esta sube hasta la parte de su cuello. Veo que en ese momento adentra sus manos por su espalda, adentra sus manos hacia la parte de sus pulmones. Tiene una de sus manos en cada uno de los pulmones. Emana mucha luminiscencia, una luminiscencia como en polvo y esta se riega por todos los pulmones, haciendo una especie de limpieza dentro de estos. Esa luminiscencia se convierte en luminiscencia líquida y veo que esa luminiscencia desde sus pulmones llega hasta la parte de su corazón. En la parte de su corazón también hace una especie de limpieza con esa misma luminiscencia. Veo que coloca sus dos manos en ese momento en el área de su corazón, crea como una especie de burbuja, la repotencializa y toda la luminiscencia líquida que llegó de los pulmones empieza a salir por todo su torrente sanguíneo y se recorre todo el aspecto físico, hasta los pies y hasta su cabeza. Veo que en ese momento coloca sus manos en la parte de su pecho, emana mucha luminiscencia en esta área, repotencializa la glándula interdimensional del timo, baja sus manos hasta la parte de su abdomen, emana mucha luminiscencia, es una limpieza en la parte de su estómago, sus intestinos, los limpia y veo que está repotencializando el resto de sus órganos. Coloca sus manos en sus ovarios en ese momento, veo que está emanando mucha luminiscencia. Esta luminiscencia se empieza a adentrar bastante en cada uno de sus ovarios, los repotencializa. Hay una gran emanación de luminiscencia y esta sale por su área sexual. Veo que está potencializando mucho esta área de la parte de su área sexual. Está como limpiándola y se la está repotencializando en ese momento. Baja sus manos por sus piernas, llega hasta la parte de sus pies, emana mucha luminiscencia. Esa luminiscencia de la parte de sus pies empieza a subir por todo su sistema óseo, su sistema muscular, sube por todo su cuerpo, llega hasta la parte de sus hombros y esta desciende por sus brazos. Llega hasta la punta de los dedos de sus manos también.
Veo que coloca sus manos encima de su cabeza y empieza a emanar mucha luminiscencia y esta luminiscencia se empieza a desvanecer por todo su cuerpo. Listo. Proceso terminado con Dayan. Ujú. En ese momento veo que se enfoca con Maxari. Veo que coge a Maxari en sus manos. Veo que en ese momento lo tiene como si lo tuviera cargado. Y veo que de sus manos empieza a emanar mucha luminiscencia y esa luminiscencia empieza a recorrer como desde esta parte que lo tiene cargado, repotencializa todo lo que es la parte del pecho de Maxari. Esa luminiscencia empieza a recorrer todo su cuerpo, sus brazos, sus piernas, sube por la parte de su cuello hasta su cabeza. En ese momento veo que ya emana mucha luminiscencia también en la parte de la cabeza del niño. Veo que sin adentrar sus manos se está emanando mucha luminiscencia de esta área. Esa luminiscencia se está entrando y está haciendo una especie como de repotencialización de toda su cabeza de adentro hacia afuera. Esa luminiscencia se adentra y de adentro hacia afuera empieza a crear como una especie de una burbuja. De esa burbuja creada en el área de su cabeza, ahí se adentra sus manos y veo que coge el cerebro y empieza a emanar mucha luminiscencia. Emana mucha luminiscencia, se ven todas las neuronas de Maxar en ese momento, se ve cómo están trabajando de una forma muy rápida. Hay demasiadas, son muchas neuronas, una gran cantidad, pues muy grande de neuronas, y todas están en ese momento trabajando de forma muy rápida. Y veo que lo que hace es que mientras tiene el cerebro de Maxar en sus manos, empieza con esa luminiscencia a repotencializar cada una de esas neuronas y las empieza como a calmar. Esas empiezan a quietar un poco. Veo que en ese momento hace como unas conexiones entre todo el sistema neuronal, hay unas conexiones entre algunas neuronas, las repotencializa. Veo que ahora coloca sus manos en la parte de su cerebelo y de esa glándula interdimensional veo que emana mucha luminiscencia y esta conecta con el resto de glándulas interdimensionales que hay en la cabeza del niño. Ahora coloca sus manos en esa parte de arriba de la cabeza del niño, emana mucha luminiscencia y esta se adentra por su cabeza, recorre todo su cuerpo, sale por su área sexual y sale por sus pies. Veo que en ese momento emana mucha luminiscencia, así como terminó con el proceso de Dayan, empieza a desvanecer esa luminiscencia por todo el aspecto físico de Maxari. Listo, ya has terminado con él. Muy bien, le agradeces por la asistencia. Pregúntale si tiene algún mensaje. No, dice que la luz va a hablar ahora, pero que por parte de él no hay ninguna recomendación en ese momento. Muy bien. Entonces, si le agradeces, por favor, despídese, asiente. Listo, ascendido. Muy bien. Los humanos, los que nos asisten, por favor, nos ayudan a repotencializar aspecto físico de Ayan, Maxari, burbujas personales y sus humanos luz. Si en ese momento los humanos, los que nos asisten, emanan su luminiscencia primero hacia la burbuja de Dayan. Veo que están haciendo el proceso de eliminación de la energía endoplasmática que está en la parte externa de la burbuja. Eliminan esa energía endoplasmática y en ese momento se están repotencializando su burbuja personal. Repotencializan a Quarem, que emanan mucha luminiscencia hacia él también. Lo repotencializan. Listo. En ese momento emanan luminiscencia hacia la burbuja de Maxari. Hacen el mismo procedimiento. Veo que esa luminiscencia lo que hace es que está eliminando la energía endoplasmática que se encuentra en su capa externa. Esta es eliminada. Están repotencializando al humano luz del niño, al aspecto físico Maxari. Lo repotencializan también. Listo. Muy bien. Dile entonces a la luz que escuchamos el mensaje que le quieren dar a Dayan, por favor. En ese momento hablación de Alfa. Dice que de ahora en adelante, a partir de este momento, ellos le van a quitar una carga de encima a ella a ella y a su mano luz. Hablan igualmente del humano luz de Maxari de Vexion. Se refieren a carga al tema de esas emociones y, y bajas vibraciones que causan los aspectos físicos con los que conviven estos dos humanos luz en casa. Dicen que el nivel de conciencia de Dayan ha sido lo suficientemente fuerte y que de ahora en adelante ese nivel de conciencia
ese nivel de conexión debe ser mayor a partir de ahora. Que a partir de ahora la luz quiere que se empiecen a enfocar mucho, o sea, que ella se empiece a enfocar mucho en su proceso interno y por el del niño. Que esa conexión de ella con la luz va a depender de ahora en adelante única y exclusivamente de ella, de su proceso interno, de si acata o no las recomendaciones dadas por la luz, que a partir de ahora debe abrir más su mente, sus oídos y esa comunicación constante con su mano luz, que esto no tiene por qué hacerla sentir vulnerable. Dicen que no sienta miedo por los aspectos físicos con los que convive, por lo que va a suceder con ella y con su hijo. Que si ella hace el trabajo como debe ser y así como lo ha venido haciendo últimamente, sosteniendo su conexión luz, que la luz en todo momento la va a estar acompañando y la va a apoyar en este proceso. Dirección de Alfa que recuerde que ella no está sola, que ella cuenta en todo momento con su mano luz. Dice que confíe mucho en su proceso interno, en su comunicación constante con su mano luz, que abra su corazón, que ella es consciente y la luz de todo el amor que hay en el corazón de ella hacia los demás, que ese amor tan grande que hay en su corazón debe siempre primero arrancar por ella, está priorizándose ella y esté emanándola hacia los demás, y que priorizándose siempre ella por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier situación, por encima de cualquier pensamiento, que eso le va a permitir fluir de una manera más fácil en este holograma durante el tiempo que dure su paso por este. Dice que vendrán cosas muy positivas para ella. Dice de Alfa que la luz siempre ha actuado y de ahora en adelante vendrán nuevos planes que se ejecutarán a favor de ella, pero siempre y cuando ella se apoye en ese proceso de conexión con la luz, que ella es consciente y ha sentido los cambios y beneficios cuando de esa forma consciente, nuevamente ratifica la palabra, ha hecho su trabajo interno, que todo fluye de una forma más natural y más tranquila cuando están conectados y cuando esa comunicación es constante entre ella y la luz. Dicen que es su responsabilidad de ahora en adelante. Dicen que habla respecto a las vibraciones y la baja vibración que le generan la inconsciencia del aspecto físico de R en este caso, que ya es momento de que corte esa emoción que le genera ese nivel de inconsciencia de ese aspecto físico, que ya la luz de ahora en adelante va a respetar la decisión de ese aspecto físico. Si él no quiere estar en este proceso de evolución y de conexión, que lo van a dejar, que allí donde ellos ratifican que de ahora en adelante es ella, que por eso nos querían mostrar en el principio de la sesión cuando fuimos a la casa de ella, que querían cerciorarse, que nosotros nos cercioráramos de que por una vez más ya esos aspectos físicos se encontraron intervenidos
pero que es de suma importancia que ella deje de conectar con esto para cuidar su conexión luz. Dicen que no puede alterarse, tiene que manejar muy bien el tema de sus emociones respecto a lo que esos aspectos físicos puedan generarle. Listo. Y así pues para que Dayan comprenda un poco mejor que ya no se va a trabajar con los otros dos aspectos físicos ni con la casa, el trabajo va a ser de ahora en adelante solo con ella y con Maxari. Así los humanos luz no tienen que encargarse de la energía endoplasmática de la burbuja de la casa, sino solo de cada uno de su aspecto físico. Esto también les va a quitar, como dice Sion de Alfa, mucho trabajo encima, Exactamente, que ahí donde él hace énfasis con el tema de que la carga. van a respetar, ¿no? Y que van a respetar la voluntad de esos aspectos físicos. Ujú. Sencillamente, Aquaren se va a encargar de sostener la burbuja de su aspecto físico y Vexion la del suyo. Muy bien. Si hay algo más que haya que repetirle o algo nuevo que decirle, que de pronto ya no haya comprendido bien, que le vaya a ayudar a mejorar su conexión o a comprender su proceso con su humano luz, que ella está presta a escucharlos. Hablan de amor propio. Dice que este es el más importante, que ella debe pensar en ella misma, en su bienestar, en el de su futuro y en el de su hijo. Que la luz la va a estar acompañando en cada paso que ella dé, en cada proceso nuevo que decida realizar, en cada emprendimiento, abriéndole las puertas, garantizándole el bienestar suyo y el de su hijo, y cerrándoles aquellas por las que no se debe meter o no le convienen meterse, que no puede sentir miedo, que no puede proyectarse hacia lo que desea o lo que piensa hacer desde el temor, desde el miedo, que precisamente esa conexión fuerte, que ella cada vez solidifique más con la luz, le va a permitir que cada uno de esos procesos fluyan de una forma más natural a su favor. Que lo más importante que ella debe comprender es que su prioridad debe ser su conexión para que ella pueda estar bien, que confíe que con la luz no le va a hacer falta nada. Nuevamente ratifican la información que ya le habían dado ahora respecto a que la luz siempre está con ella y lo va a seguir estando en todo momento. Que vienen cosas nuevas, planes nuevos, dice la luz, habla de planes nuevos para ella. Hablan de enfoque, que se enfoque en las cosas que para ella son lo más importante y hablan en todos los aspectos de su vida. O sea, en cada uno de los aspectos de la vida, que se enfoque en lo más importante en cada uno de estos para poder que estas cosas se les pueda materializar de una mejor manera. Pero que muchas veces el estar enfocado aquí, acá, allá, o sea, como que en varias cosas, es cuando termina ninguna de estas, dándose como ella espera que se den, al tener su atención y Dispersa. su mente centradas en tantas cosas. Nuevamente ratifican, enfoque, enfoque, priorice sus metas, que ella ha sido lo suficientemente valiente, lo suficientemente fuerte para salir adelante, sin depender de otras personas, que confíe en ella misma, que confíe en su proceso,
confíe en la luz, que esa valentía que la caracteriza a ella, esa fortaleza que ella tiene, la catapulte a dar esos pasos sin temor y que agradezca cada situación, que de la gratitud ella también puede manifestar muchas cosas, que todo se va a ir desenvolviendo y se va a ir desarrollando conforme a cómo ella misma lleve su proceso. Le dicen que recuerde que la luz está acá para ella, que no dude en ningún momento pedir ayuda. Listo. Muy bien, pues muy agradecidos con todas esas aclaraciones que yo sé que ella le van a servir muchísimo para comprender lo que pasó hoy acá. Ya todo queda bien con esos dos aspectos físicos, ¿cierto? Sí, dicen que ya está todo bien. Muy bien, muy agradecidos con todos.